amigos, gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte a nuestro canal. En esta oportunidad vamos a escuchar esta directa. Y expresa política cubana por dos ocasiones. Marta Beatriz Roque, por su activismo contra el régimen comunista cubano, en dos ocasiones la seguridad del Estado le ha fabricado el delito y los tribunales del régimen comunista de Cuba la han sancionado y la han encarcelado. Ahora bien, antes de abordar el tema de Marta, quiero expresarle a los familiares de la presa política, de la presa política o expresa política, ya físicamente no está junto a sus familiares, Yolisi Oviedo Rodríguez. Quiero expresarnos a los familiares de la expresa política cubana Yolisi Oviedo Rodríguez mis más sinceras condolencias, que Dios la tenga en la gloria y que en paz descanse, presa política cubana que salió a protestar contra las condiciones impuestas al pueblo cubano por el régimen comunista de Cuba y fue encarcelada por eso, madre de dos hijos. Y muere, en el día de ayer murió en una cárcel del régimen comunista de Cuba. No es la primera, no es el primer preso político que muere del día 11 hasta la fecha. Antes, muchos murieron, pero del día 11 de julio hasta la fecha han muerto varios presos políticos, han golpeado brutalmente los carceleros a presos políticos, pero también los carceleros, por orientación de la seguridad del Estado, han utilizado a presos comunes que por un pabellón, por una visita de más, como instrumentos represivos, reitero, han usado los carceleros por orientación de la seguridad del Estado a presos comunes como instrumentos represivos contra los presos políticos cubanos en las cárceles del régimen comunista. Claro, no todos los presos comunes se prestan para esto, pero hay algunos que por un pabellón, por una visita, que lo estimulan, los carceleros los estimulan con esto, se prestan para golpear a los presos políticos cubanos. Entonces, reitero, a los familiares de la expresa política Yolisi Oviedo Rodríguez, de parte de la familia Moya Soler, nuestras más sinceras condolencias, que en paz descanse esta valiente patriota cubana, mujer, madre de dos hijos, que salió a protestar contra las condiciones impuestas por el régimen comunista de Cuba. Y que Dios la tenga en la gloria y que nos sirva de ejemplo a cada cubano que estamos en Cuba, que vivimos en Cuba, que la única forma que tenemos de ser libres y con un futuro mejor es luchando contra el régimen comunista de Cuba en la calle. Claro que hay riesgo que correr, eso está claro, como riesgo que han corrido todos los que en el mundo han luchado por sus derechos y libertades. Cuba no es una exclusión. Todos los que han salido a luchar contra el rey, buenos días Fidel,
Buenos días, Jacqueline Boni. Buenos días. Todos los que han salido a luchar contra el régimen comunista de Cuba y contra los regímenes criminales fuera de Cuba han enfrentado el riesgo, las consecuencias de ir a prisión o morir. Es una realidad. Eso es una realidad que no se puede ignorar, pero tampoco se puede ignorar la otra realidad, que es la impuesta por el régimen comunista de Cuba en el caso de Cuba. El pueblo cubano lanzado al sálvese quien pueda. Esto son políticas estratégicas del régimen comunista de Cuba, lanzado al sálvese quien pueda, lanzado a el olvido, fuera del bienestar, lanzado a su suerte. Esa es la realidad. Persecución política y persecución social. Es la realidad que hay en Cuba, que se vive en Cuba. La juventud escapando del país, buscando un futuro en otro país, con excepción de Cuba. Esa es la juventud cubana. Ahí están en los aeropuertos cubanos. ¿Cómo se van? Por culpa del régimen comunista. Es por culpa del régimen comunista. Vamos a enfatizar, ¿no? Por culpa del régimen comunista. ¿Cómo se van la juventud de este país? Buscando un futuro mejor. Y buscando un futuro mejor, corren riesgo. También muchos han muerto en esa tentativa de buscar un futuro mejor. En toda la travesía, desde que salen de Cuba hasta llegar a los Estados Unidos, muchos han muerto. Se han quedado en el camino. Y la responsabilidad del régimen comunista de Cuba. Por una parte, la responsabilidad es del régimen comunista de Cuba. Y por otra parte, de nosotros que estamos en Cuba soportando esta situación agobiante, impuesta por el régimen comunista. O sea, dos culpables, aquí hay dos culpables, única y exclusivamente el régimen comunista cubano, por imponernos esta situación de abandono, del sálvese quien pueda, esta situación represiva, tanto desde el punto de vista social como político, y nosotros que vivimos en Cuba, los que vivimos en Cuba, enfatizo, los que vivimos en Cuba, por permitirlo o por aguantarlo. No todos lo aguantamos. Ahí está el ejemplo de los presos políticos cubanos. De todos, los que están antes del 11 de julio, los que estuvieron antes del 11 de julio, los que están antes del 11 de julio y los que están posterior al 11 de julio. Son excepciones. Son las excepciones de la regla, ¿no? De esos cubanos que han pasado por las cárceles cubanas en diferentes épocas. Y también los mártires, porque hay un martirologio en Cuba grande, ¿no? Hay un martirologio en Cuba grande de cubanos que desde el mismo 1959 se enfrentaron contra Fidel Castro, contra el régimen comunista. Y esas son las excepciones. Son las excepciones. Claro que toda regla tiene su excepción. Todo el que pase por una cárcel cubana por enfrentarse contra el régimen comunista de Cuba, por la vía que sea, por la vía que sea, aquí no puede haber distingo. Aquí no puede haber distingo que si aquel desembarcó con armamento, aquel lo hizo pacíficamente, al final todos somos presos políticos. Todos nos estamos enfrentando al régimen comunista, de una forma u otra, solo que cada cual tiene el derecho de escoger la forma para enfrentar al régimen comunista. Eso no es patrimonio de nadie. El que quiere la vía armada, pues es su derecho usar la vía armada. El que quiera la vía pacífica sin armas, es su derecho también usar esa vía. O sea que nadie tiene patrimonio aquí para decir vamos a luchar de esta forma o de aquella forma.
Ahora, sí hay que enfrentar al régimen comunista. Sí hay que enfrentarlo sin recursos, con recursos. Hay que enfrentar al régimen comunista como lo han enfrentado mucho. Miguel Sigler, oye, mi amigo, oye, que Dios te ampare, bueno, y que te mejore para que puedas ver a Cuba libre, Miguel. Lo leí por la mañana que saliste de un hospital en Estados Unidos, ¿no? De recuperación. Ojalá Dios te proteja ahí, Miguel. Al igual que tu familia también, ¿no? Y entonces con recursos, sin recursos, hay que enfrentar al régimen comunista de Cuba. La opción no puede ser irse del país. La opción no puede ser largarse de Cuba. La opción tiene que ser enfrentar al régimen comunista para lograr un futuro mejor y establecer en Cuba un verdadero régimen de derechos y libertades para todos. Esa es la opción, no hay otra. No hay otra porque al final los que pueden irse, bueno, se están yendo. Pero los que no pueden irse, los que nos quedamos aquí en Cuba, no tenemos otra que enfrentar al régimen comunista. Con recursos, sin recursos, como quiera que sea, hay que enfrentar al régimen comunista de Cuba.